también lo hemos visto en estas últimas horas, se pone en pie de guerra contra el gobierno de Emmanuel Macron. Muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes de Argentina para ver si habla Manuel Adorni, el portavoz del gobierno argentino. Pero antes de nada, vamos a recordar una de las palabras que ha pronunciado hoy el gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, porque hoy ha estado en un evento hablando sobre el papel del euro. Y atención, porque ha dicho que Europa lo que debería evitar es que se pueda utilizar esta moneda como un arma. Cuéntanos, Javi. Sí, en este caso ha hablado el presidente, el gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, ha tomado la palabra para, digamos, dar un tirón de orejas a la Unión Europea, a la parte ejecutiva, a la de los gobiernos, pero también al Banco Central Europeo, en parte por las políticas que están teniendo en contra de Rusia, por las sanciones, por la guerra en Ucrania. El gobernador ha hablado hoy, ha sido uno de los primeros discursos desde que es el líder del Banco de Italia, y en este caso hace una advertencia que no es nada velada, contra los planes ejecutivos de la Unión Europea de apoderarse de las ganancias de los activos financieros rusos congelados aquí en Europa para la reconstrucción de Ucrania. Es el plan que estudia la Comisión Europea, pero Panetta insiste en que ojo con esto porque podría acabar por ser un boomerang y tener efectos contra nosotros mismos, convertir al euro en un arma. Eso es lo que dice Panetta que podría suceder si la Comisión decide apoderarse de las ganancias de los activos rusos congelados aquí en Europa. Esto en la práctica, tener al euro como arma política, insiste el economista, tendría un efecto perjudicial para nosotros. Por un lado, dañaría el atractivo, hay un riesgo de que la gente no quiera invertir en Europa por cómo se está utilizando la divisa por parte de los gobiernos, por la injerencia política en lo monetario e impulsaría, dice Panetta, a rivales internacionalmente hablando como sería la divisa china, el renminbi. En este discurso del nuevo director de la Banca de Italia dice que Ucrania es un duro recordatorio de lo que puede suceder en Europa si decidimos que el euro es un arma arrojadiza más contra lo político. Debe poder usarse de manera sabia, es lo que ha dicho. Las relaciones internacionales son parte de un juego ya repetido, es lo que ha dicho Panetta en su discurso. Convertir una moneda en una arma inevitablemente reduce su atractivo y fomenta el surgimiento de alternativas. El mayor uso del renminbi para financiar el comercio internacional entre China y Rusia, por ejemplo, es instructivo a este respecto porque Pekín ha promovido su uso en países afectados por las sanciones internacionales que les dificultan pagar bienes en dólares estadounidenses o en euros, con lo cual el renminbi acoge más cuota de mercado mientras que el euro la va perdiendo. La proporción del comercio chino financiado en renminbi se ha duplicado en los últimos 3 años y dice Panetta, esto es un riesgo para nosotros, para el euro, porque somos una divisa poderosa en ciertos ámbitos, pero no con una gran cuota de mercado como es el dólar. Si seguimos los pasos de Estados Unidos, desde Europa, insiste Panetta, podríamos ver que nos afectan más las sanciones a nosotros mismos que a aliados occidentales y por lo tanto, insiste, el euro no debe ser nunca un arma. Pues Javi, muchísimas gracias. Eso hoy en Europa, el euro en el foco, después de esas palabras de Fabio Panetta. Pero nos vamos a ir hasta Argentina ahora. Vamos a ver si hoy también tenemos esa comparecencia habitual de Manuel Adorni, del portavoz del gobierno. Pero ha sido una semana, desde luego, complicada para el equipo de Javier Milei. Esta semana, ya saben que el miércoles tuvo lugar, bueno, lo que están viendo a mis espaldas, precisamente, uno de los paros generales más tempranos en la historia de un presidente argentino, el paro general que tuvo lugar el pasado miércoles. En las últimas horas, por cierto, se ha conocido una de las consecuencias de toda la tensión que se ha vivido para el gobierno argentino en la última semana. ¿De qué estamos hablando? Del despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Un cargo, por cierto, que es de gran importancia. Estamos hablando de un cargo que abarca transporte, obras públicas, vivienda, telecomunicaciones, energía y minería. Un cargo que ostenta, bueno, pues una responsabilidad bastante importante. Hay quienes piensan, hay quienes dicen, hay rumores que hablan de que el motivo de la decisión es que Ferraro había filtrado 2 frases de Milei que dijo, por cierto, el presidente argentino, contra los gobernadores que se oponen a partes de la ley Ómnibus, que ya saben que todavía es una de esas leyes tan polémicas que está preparando el gobierno de Milei, que está en trámite todavía, no se ha lanzado. Es verdad que el DNU sí que se ha puesto ya en vigor, lo ha hecho el día 29 de diciembre, ese fue el día en el que entró en vigor, pero todavía la ley Ómnibus no lo ha hecho, está todavía en trámite en el Congreso y claro, tiene que convencer también a muchas otras formaciones para que saquen adelante esta ley Ómnibus, básicamente porque en el Parlamento no tiene mayoría Javier Milei. Bueno, pues esas 2 frases que presuntamente habría filtrado
este hombre, Ferraro, el ministro destituido sobre Milei, son, respecto a los gobernadores que no les están apoyando con la ley Omnibus, son las siguientes: les voy a dejar sin un peso y les voy a fundir a todos. Esas serían las frases que habrían filtrado. Claro, eso puede todavía dificultar aún más el papel del gobierno para generar acuerdos entre las distintas formaciones para poder sacar adelante esa ley Omnibus tan importante para el gobierno de Milei. Es verdad que además Milei no lleva ni siquiera 2 meses en el cargo y que ya ha tenido una huelga general y un despido dentro del gobierno, por cierto. Muchos aseguran que hay incluso disputas internas dentro del Ejecutivo, pero otros también dicen que hay voces que especulan con quién va a reemplazar a Milei en el momento en el que esta situación pues ya no dé para más, realmente, porque muchos piensan que hasta aquí podríamos llegar, incluso hasta un momento en el que Milei tenga que abandonar. Aunque es verdad que esta semana, de hecho, aquí en Negocios Televisión, el pasado miércoles, en pleno paro general en Argentina, precisamente entrevistamos a muchos expertos de allí, entre ellos el subdirector de La Nación, y nos decían, puede que al final todo esto acabe saliendo bien para Javier Milei. Bueno, lo veremos, el tiempo lo dirá desde luego. Lo curioso es que la relación entre el presidente actual, Javier Milei, y el exministro era interesante. Ferraro venía del grupo América, una empresa de Eduardo Eurnekian, y Milei también, por cierto, viene del grupo de Eurnekian, y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el jefe de gabinete, con Nicolás Posse. Bueno, pues dicen fuentes de la Casa Rosada que cuando se determinó el despido de Ferraro, no se había dado a conocer todavía su sustituto, aunque es verdad que algunas versiones indican que el ministerio incluso podría llegar a desaparecer y que quedarían 6 secretarías, todas dependientes del ministro de Economía, de Luis Caputo. Bueno, ayer por la tarde se difundió esa versión también de que en esa reunión del gabinete del pasado viernes Milei se había enfadado básicamente porque no estaba consiguiendo que el Congreso le aprobara todos los artículos de la ley Omnibus y que había arremetido también contra los gobernadores diciéndoles que se iban a quedar sin un peso. Más tarde también se difundió que Milei iba a pedir la cabeza del ministro que había filtrado esas 2 frases de la reunión del gabinete. Bueno, 2 horas después se descubre que el apuntado parece ser que es Ferraro, porque es quien finalmente ha sido destituido. Menos de 2 meses y la situación, desde luego, que ya está que arde para el Ejecutivo. Vamos a recordar, por cierto, lo que decía uno de los manifestantes este miércoles, este paro general. ¿Qué reclamamos? Que caiga el decreto de necesidad de urgencia que pretende la suma del poder público para el presidente Milei. ¿Qué queremos? Que caiga toda la ley Omnibus, porque no solo arrasa con nuestros derechos sociales, sino además porque transforma el derecho a la protesta en un delito. Bueno, y por cierto, les decíamos antes, se esperaba que hoy, como viene siendo habitual a las 3 de la tarde nuestras, Manuel Adorni, el portavoz del gobierno, saliera ante los medios a hablar, porque es una rueda de prensa que es prácticamente diaria. Bueno, pues mucha atención, porque el caos en el gobierno está siendo tal que Adorni, el portavoz del gobierno argentino, ha suspendido esa rueda de prensa. Todos los detalles, Javi. Sí, Marta, y básicamente lo que ha utilizado son unas cuantas palabras, si hacemos la cuenta unas 5, como vamos a ver en pantalla, para decir que la rueda de prensa, la habitual, la que da cada jornada, se suspende. En la Casa Rosada hoy no va a salir a hablar Manuel Adorni en este contexto en el que la situación ha sido ciertamente de crisis dentro del gobierno de Javier Milei después de que se despidiera, como estabas comentando, o se aceptara, mejor dicho, la renuncia del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, tras la pedida formal por parte del jefe de gabinete, Nicolás Posse. De momento se especula, como decías, en que las competencias de infraestructuras acaben dependiendo de Luis Caputo, el titular de Economía. No tenemos explicaciones claras de qué es lo que ha sucedido, porque, como te comentaba, Manuel Adorni ha suspendido su rueda de prensa diaria. Veremos qué hace el próximo lunes, programada para las 3 de la tarde, hora central europea. Entonces sí, se le podrá preguntar por Caputo, porque de momento esa no se ha suspendido. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en toda la jornada de hoy, Javi, a ver si tenemos más declaraciones que puedan aclarar un poco la situación. Lo que está claro, desde luego, es que hay tensión en el gobierno de Milei, hay caos y vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Hablando, por cierto, de protestas, cambiamos de tema, nos vamos hasta Europa, porque hoy la atención está en París, la capital de Francia, la capital también mundial del turismo, la ciudad con más turismo del mundo. Primero fue Rumanía, luego fue Alemania, ahora es Francia.
el país donde están teniendo lugar manifestaciones masivas por parte de un sector que es crucial, por cierto, para un país como el de Francia, el sector de la agricultura. Las protestas de los agricultores se están extendiendo como la pólvora por toda Europa, por todo el continente, el viejo continente, por cierto. Ya saben que en Francia, además, precisamente, son muy revolucionarios, son muy de salir a las calles a protestar y demostrar su furia. Bueno, pues esta semana los agricultores franceses han decidido hacer lo mismo que los alemanes y lo mismo que los rumanos. Se quejan de que el Estado no les está ayudando lo suficiente a hacer frente a lo que según ellos son bajos precios de la agricultura y además también una regulación excesiva. Aquí también ha habido una suspensión a una exención fiscal por, bueno, el tema del diésel agricultural, lo mismo que ha ocurrido también en Alemania y que el gobierno, por cierto, ya saben cómo respondió. Escuchábamos hace unas semanas a Christian Lindner decirles a los agricultores que estaban gritándole prácticamente en la cara, decirles, no hay dinero. Fin de la historia. Bueno, por eso las protestas, que por cierto en Francia empezaron inicialmente al sur del país, ahora están yendo hacia arriba. ¿Y de qué manera? Porque parece que hoy ya están incluso bloqueando carreteras de París, bloqueando autopistas que unen la capital francesa con ciudades importantísimas, entre ellas la ciudad de Lille, la ciudad de, bueno, también la zona de Benelux y el Reino Unido. Atascos hoy, por ejemplo, en una de esas autopistas, en la A1, que por culpa del bloqueo han sido de 4 kilómetros, ni más ni menos, atascazos cerca de las inmediaciones también de París, y se espera que el gobierno sea relativamente rápido, que el gobierno de Macron responda hoy mismo a las peticiones de los agricultores. De hecho, el equipo de Macron ha dicho que ya va a anunciar las primeras medidas inmediatas a última hora de este viernes y se espera además que esta tarde el primer ministro francés, el nuevo primer ministro, Gabriel Attal, hable, comparezca esta tarde. Bueno, como les decía, las protestas se han producido en muchos países europeos, aunque bueno, es cierto que Francia es el mayor productor agricultural de toda la Unión Europea y tiene miles de productores independientes de carne, de fruta, de verduras, de vino. Ya saben que junto a España es uno de los principales productores de vino del mundo. Claro, no es la única vez que salen estos agricultores también a protestar a las calles. No es la única vez que vemos también esa furia en las calles de Francia, pero que lo haga también un sector con tanta importancia económica en el país. Imaginamos que puede preocupar al gobierno, sobre todo por la rapidez con la que parece que quiere responder, porque hoy mismo, como les decía, va a haber una respuesta y va a hablar incluso, va a comparecer el primer ministro francés. Y lo curioso de todo esto es que, bueno, lo he repetido en varias ocasiones, en Francia son muy revolucionarios. Y nos hemos preguntado hoy, ¿es posible que se puedan unir también más sectores a estas huelgas, a estas manifestaciones y protestas que están teniendo lugar en toda Francia? De momento, por parte del sector agricultural, bueno, pues el Sindicato Nacional CGT ha llamado incluso a sus miembros para difundir el movimiento y para trabajar hacia un consenso que les permita ganarse bien la vida con su trabajo. Eso, el comunicado, por cierto, fue de ayer, 25 de enero. En varias zonas incluso, parece que bueno, ha habido varios agricultores que se han unido a esos trabajadores de otros sectores y otros sindicatos que también simpatizan con la causa de los agricultores franceses. Uno de ellos, por ejemplo, es el sector de los pescadores, que se ha unido a los agricultores de Rennes para protestar frente a la prefectura este jueves, es decir, ayer, 25 de enero. Es verdad que su participación en gran medida es un poco, bueno, coincidente, podríamos decir. Además, también es cierto que en los últimos días ha habido alguna información que ha podido generar mucha tensión también entre el sector de los pescadores, y es que, por ejemplo, el día 22 de enero se ha prohibido la pesca en el 75% de las aguas francesas de la costa del canal Atlántico, en un intento por frenar la captura accidental y la muerte de delfines y también de otros animales. Una prohibición que, por cierto, afecta a más de 500 barcos pesqueros franceses y que se aplica también a los buques extranjeros. Y hablando de Francia, mucha atención también a esta noticia de última hora. Los supermercados franceses están ya incluso alertando del peligro de desabastecimiento por las protestas que están teniendo lugar en toda Francia, esas protestas de los agricultores. Javi, más detalles de esta información de última hora. Sí, Marta, es Lidl, la cadena de supermercados alemana, la que acaba de lanzar las primeras alertas y dice: podríamos tener que enfrentarnos en estos próximos días a una crisis de suministro, a no tener la suficientemente verdura o hortalizas o frutas en los lineales de los supermercados porque los agricultores protestan y bloquean la llegada de materia procedente de otros países, como es el caso, entre otros,
otros de España, donde ha habido en este caso enfrentamientos en la frontera con Cataluña. Lidl observa ya problemas de suministro porque los camiones no están llegando por los bloqueos. Eso sí, afirma la cadena, respetamos 100% la ley que nos impongan, pero vemos que así no lo están haciendo todos. Esta legislación EGalim, con la que en Francia se le conoce a la problemática suscitada entre los agricultores y la política del gobierno, ya está teniendo efectos prácticos, lineales de los supermercados, no vacíos, pero sí con problemas de abastecimiento porque no llegan los camiones con la materia prima. Javi, muchísimas gracias. Información de última hora que nos llega, como les decíamos, desde Francia, porque allí están teniendo lugar esas protestas masivas y vamos a ver también cuáles son las otras consecuencias. Hoy, por cierto, hablaremos con Rafael Pampillón sobre el impacto económico que puede tener todo esto, porque es algo que ya lleva extendiéndose por Europa desde hace semanas, ya desde la Navidad, donde, por cierto, les contábamos incluso que también en Alemania estas protestas habían incluso bloqueado determinados viajes de algunos de las grandes figuras políticas del país. Vamos a hablar, por cierto, de otro tema y tiene que ver más con la economía y con un dato que les comentábamos, por cierto, también en el día de ayer, que era el dato del PIB de Estados Unidos, el dato del crecimiento económico de la principal economía del mundo. Un crecimiento que había sido muy bueno, no tanto como el del tercer trimestre, que fue espectacular, casi un 5% de crecimiento, pero aún así, en un año donde los tipos de interés habían subido tanto y estaban en máximos de muchísimos años en Estados Unidos, aún así la economía ha conseguido moverse al alza un 3,3%. Bueno, pues les estoy poniendo un gráfico que nos muestra un poco cómo ha aumentado en el cuarto trimestre el PIB, cómo ha aumentado esto en términos nominales, es decir, en dólares, cómo ha aumentado también el déficit de los Estados Unidos y también cómo ha aumentado la deuda, que ya saben que precisamente la deuda de Estados Unidos está en unos niveles históricamente altos, ya por encima de los 34 billones de dólares, que se dice pronto, básicamente 34 trillion, como dicen los anglosajones, que son 34 millones de millones, muchísimo dinero. Bueno, pues ayer el dato del PIB de la economía de Estados Unidos del tercer trimestre era del 3,3%, esto implicaba que básicamente la economía, la principal economía del mundo, había añadido en ese último trimestre del año unos 328.000 millones de dólares. Muchísimo dinero, desde luego. Bueno, pues mucha atención porque también lo que nos advierten desde Zero Hedge, una plataforma, por cierto, de información financiera, es que en términos nominales lo mucho que ha crecido el déficit y la deuda no tienen nada que ver con el crecimiento que ha registrado la producción, es decir, el Producto Interior Bruto, el PIB. De hecho, se hacía eco de todo esto, de esta información, José Luis Cárpatos, experto economista, decía hoy en su Twitter, estas cifras son demoledoras respecto al PIB de ayer. Si comparamos, por ejemplo, lo que creció el PIB del cuarto trimestre con el déficit y con la deuda de Estados Unidos, que es el dato que tenemos aquí, dice, para generar $1 de crecimiento se necesita 1,5 dólares de déficit y 2,5 dólares de deuda. Esto es un disparate y no acabará bien, tarde o temprano. Eso decía Cárpatos, no acabará bien, eso está claro. Y es algo que venimos diciendo aquí muchas veces, porque una de las maneras de poder fomentar el crecimiento económico viene directamente del gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Gastar más en subsidios, por ejemplo, gastar más en incentivos para que las compañías vengan aquí a producir, como es el caso, por ejemplo, del Inflation Reduction Act, esa ley que puso en marcha Estados Unidos, Joe Biden, para que las empresas verdes fueran a Estados Unidos a gastarse ahí el dinero, a que invirtieran en ese país. Claro, ¿cómo lo hace? Dando incentivos con dinero. Y mover el dinero y hacer que se mueva en la economía significa que la economía va a crecer. Claro, ¿de dónde se saca ese dinero? De aquí, de la deuda. Y luego lo vemos en el gasto. Y luego lo vemos también como consecuencia en el PIB. Básicamente esto es, una cadena, ¿no? Se pide dinero, se pide más deuda, gastamos más por parte del gobierno y eso se ve traducido en un PIB que sube un 3,3%. Un gráfico muy visual y que nos ayuda mucho más a entender qué es lo que pasa en Estados Unidos y por qué el dato de PIB del día de ayer era tan positivo, un dato del 3,3%, que algunos dicen, ¿cómo es posible que Estados Unidos esté creciendo tanto cuando los tipos de interés han subido tanto? Y en Europa, otra de las grandes potencias económicas del mundo, estemos ahí con una recesión técnica, porque recuerden que la semana que viene se va a confirmar si tenemos o no recesión técnica en Estados Unidos, que son 2 trimestres consecutivos con una contracción económica del PIB, en este caso en la eurozona.
El dato que conocemos el martes es el del cuarto trimestre y ya nos han dicho en infinidad de ocasiones por parte del Banco Central Europeo, incluso Christine Lagarde, la presidenta, es verdad que ayer decía que se esperaba un estancamiento en el cuarto trimestre, es decir, un crecimiento cero, aunque quizá también se esté refiriendo a un menos 0,1%, que eso ya nos estaría indicando recesión técnica porque también venimos de una caída, de una contracción económica en el trimestre anterior. Y desde el Banco Central Europeo, Christine Lagarde es verdad que fue un poquito menos concreta, ¿no? Pero Luis de Guindos sí que ha dicho ya en alguna ocasión, esperamos una recesión técnica en la segunda mitad del año 2023, es decir, el martes en cuanto se confirme el dato del cuarto trimestre, porque todavía es el único dato que no tenemos. Y esa es un poco la explicación de por qué en Estados Unidos el crecimiento es este, a pesar de que estamos en una situación, por lo menos de política monetaria, igual, que es una política monetaria restrictiva, con unos tipos altísimos, por encima del 5%, en Europa estamos, es verdad, por encima del 4%, es un punto de diferencia, pero aún así estamos en una situación muy parecida. ¿Por qué en Europa no estamos viendo ese crecimiento tanta bonanza económica? Bueno, pues quizá la explicación esté en lo mucho que ha pedido prestado Estados Unidos para poder gastarlo y luego ver esas consecuencias en su dato de PIB. Por último, simplemente por citarlo, porque es uno de los temas del día, recuerden que hoy ha tenido lugar esa decisión por parte del Tribunal de La Haya, de la Corte Internacional de Justicia, sobre esa acusación de Sudáfrica contra Israel por presuntos actos de genocidio en el territorio de Gaza. Simplemente por recordárselo, porque es uno de los temas del día que también trataremos a lo largo de la tarde. ¿Qué ha dicho el tribunal? Bueno, pues entre otras cosas, ha dicho que al menos ve algunas de las acusaciones de Sudáfrica contra Israel como algo que se incluye dentro de lo que se considera genocidio. Vamos a recordar cómo lo decía. In the court's view, at least some of the acts and omissions alleged by South Africa to have been committed by Israel in Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the convention. In light of the following, the court concludes that, prima facie, it has jurisdiction pursuant to Article 9 of the convention to entertain the case. Given this conclusion, the court considers that it cannot accede to Israel's request that the case be removed from the general. Bueno, y por cierto, respecto a este asunto, cada vez ya son más las reacciones que hemos tenido por parte de Israel. Gallant, Netanyahu se han pronunciado. ¿Y qué es lo que han dicho desde Israel, Javi? Bueno, pues ha habido comentarios diversos. Por un lado, Netanyahu ha elogiado la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que no ha pedido un alto el fuego como tal, pero sí a Israel que dé cuentas de que no se están cometiendo actos de genocidio en Gaza. Y aquí el primer ministro ha salido a hablar, lo ha hecho hace apenas 3/4 de hora, y dice que la decisión de que utilicen todos los medios disponibles para impedir cualquier acto de genocidio es una buena noticia para los israelíes, porque no se están cometiendo actos, o al menos así lo entiende la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el tribunal no ha exigido el cese total de la operación militar. El compromiso de Israel, es lo que ha dicho Netanyahu, con el derecho internacional es inquebrantable, y de esta manera la discriminación flagrante contra el Estado judío que han intentado poner sobre la mesa algunos como Sudáfrica, dice Netanyahu, ha sido justamente rechazado. Una vez más, insiste el israelí, su país va a seguir haciendo lo necesario para defenderse contra Hamas. Esto, te decía Marta, ha habido comentarios diversos. Por un lado ha hablado Netanyahu, pero es que luego ha hablado también su ministro de Defensa, y en este caso que la presidenta de la Corte Internacional de Justicia también ha hablado sobre sus palabras que han pronunciado desde el pasado 7 de abril. Yoav Gallant insiste en que la decisión de la Corte Internacional sobre el caso en Gaza es antisemita, y dice: Israel no necesita ser sermoneado sobre moralidad mientras lucha contra Hamas en este enclave del planeta. Aquellos que buscan justicia no la van a encontrar en los sillones de cuero de los tribunales de La Haya. Por eso, Marta, te comento que son declaraciones que desde un mismo gobierno van en dos direcciones completamente opuestas. Por un lado diciendo que lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia está bien, por el otro diciendo que no van a dar lecciones de moralidad y que no van a encontrar la justicia en los tribunales de La Haya. Esto es lo que ha dicho Israel, pero es que también ha salido al paso de la decisión de la Corte Internacional el ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, y aquí dice que ha fallado a favor de la humanidad y el derecho internacional al aceptar la solicitud de Sudáfrica de continuar con las audiencias, pero también insiste, hay que obligar a todos los estados a que garanticen la implementación de las medidas de la Corte Internacional de Justicia, organismo que, por recordarlo, Marta, le ha dado un mes a Israel para que den cuenta de que están haciendo todo lo posible para evitar el genocidio en Gaza.
Pues Javi, muchísimas gracias. Información de última hora al respecto de la decisión del Tribunal de La Haya. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para ver cómo abre Wall Street, porque ya saben que hoy tenemos dato de inflación PCE que ha sido neutro en términos generales, pero positivo en la subyacente. Vamos a ver enseguida cómo abre el principal mercado del mundo.